Y déjeme saludar a dos amigas. Primero voy a saludar a, a una querida amiga. La voy a recibir con las mañanitas, Ceci. ¿No tiene por allá el presidente Andrés Manuel López Obrador? Búsqueme las mañanitas, por favor, porque tuvo pastel, tuvo fiesta, estuvo de manteles largos y no nos invitó Renata Turrent. Ayer estuvo de cumpleaños, cumplió creo que 25, 26, y no nos invitó. Estas son las mañanitas del presidente para Renata Turrent, nuestra querida amiga Renata Turrent, que ayer cumplió años. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las mujeres bonitas, se las cantamos así. Despierta, Beatriz, Renata, despierta. Mira que ya amaneció. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Alabío, alabao, alabim, bom, va. Beatriz. Renatita, Beatriz. Renatita. Ra, 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 ra. Y bueno, pues así saludamos a la querida Renata Turrent, asesora en políticas públicas, analista, conductora de espacios en Capital 21, el canal de la Ciudad de México, y orgullosamente amiga de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Renata? Me imagino que estuvo sabrosa la fiesta. Mala, no nos invitaste. No, esta fue la fiesta más linda. Ayer la verdad que no tuve mucha fiesta, solo fui a comer y por un helado con mi hija, entonces por eso no los invité, porque no hubo nada. Pero ahora la fiesta es el 27 en la marcha, mi querido Vicente. Ahí festejamos todo lo que se acumuló hasta ahora. Pero muchas gracias, qué bonito empezar el día así. Buenos días, muchas gracias por el espacio, es un gusto estar contigo, con toda la gente de tu hermosa audiencia. Gracias, Renata, y también saludo a la activista, analista y amiga de esta familia sin censura, Sofía Lameiro. Querida Sofía, a la distancia te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola Vicente, qué gusto estar de nuevo aquí contigo, con toda tu audiencia y con mi queridísima Renata. Oigan, pues vámonos tendidos como bandidos para hablar de esta marcha que dicen los que no nos quieren, no me quieren a mí, no te quieren a ti, tampoco a ti, Sofía, los conservadores que hablan de la marcha de los acarreados. ¿Cómo ven todo esto rumbo al domingo? Hace rato hablaba con Citlali Hernández y ella sí cree que va a ser tal vez la más importante marcha de nuestros tiempos. Está por verse, pero yo creo que miles, cientos de miles saldrán a respaldar al presidente. Querida Renata, ¿cómo ves? Sí, bueno, y también saludar a mi querida amiga Sofi, que no sabía que estaba del otro lado. Hola Sofi, querida, qué gusto estar contigo. Bueno, yo también creo que va a ser una marcha importantísima el domingo. Tomen sus precauciones, quien vamos a estar ahí, irse desde temprano, como dijo el presidente. Si hay provocaciones, no caen provocaciones, porque sí creo que va a ser masiva creo que por la convocatoria y el significado que tiene volver a marchar con el presidente después de muchísimos años que él no había encabezado una marcha y que ahora decide hacerlo. Y creo que además el cambio que hace en cuanto a la convocatoria de la marcha, recordemos que inicia él esta convocatoria a defender la reforma electoral y durante la semana va diciendo, ¿saben qué? Es que no solamente es la reforma electoral, son muchísimas otras cosas. Y creo que esa honestidad en decir, no solamente nos aglomeramos alrededor de una reforma, que si bien quienes estamos yendo a la marcha muy probablemente todos y todas estamos defendiendo, hay muchísimas otras cosas que también estamos defendiendo, ¿no? Y que nos une el obradorismo y que hace una semana o un par de semanas en este espacio yo justamente decía, lo que aglomeró al otro lado es el antiobradorismo, porque en realidad es que ni es una defensa al INE, porque el INE no está, nadie está atentando en contra del INE, por lo menos no esta reforma,
Tampoco están ahí por la democracia, porque si así hubiera sido, hubieran estado marchando en el 2006 y en el 2012, en todas las ocasiones donde en realidad se ha atentado en contra de la democracia y nunca habíamos visto esos personajes. Y tres, bueno, lograron agrandar el grupo de personas que asistían a esa marcha, es decir, no solamente estaban los impresentables de los Calderón, los Calderón Zavala, los Fox, los Madrazos, sino que había un grupo más amplio de la sociedad civil, incluso de académicos pues que se autoidentifican en la izquierda, pero que curiosamente no están con el único gobierno de izquierda que hemos tenido en décadas, pero que yo lo que considero que sucedió en esa marcha es que se aglomeraron alrededor de una reacción a una figura pública que es Andrés Manuel López Obrador. Y por el contrario, ahora no, los que salimos a marchar el domingo, nos aglomeramos también alrededor de una figura y de un proyecto de nación. Creo que la diferencia aquí, hay similitudes en cuanto a que todos nos aglomeramos alrededor, ya sea a favor o en contra de un solo personaje político, López Obrador, pero la grandísima diferencia entre un grupo y otro es que de un lado se defiende un proyecto de nación que cree en la distribución de la riqueza, que cree que primero que para la paz es fruto de la justicia, que cree que primero van los pobres para que podamos tener una nación de bienestar, que cree en la soberanía, que cree en la educación pública, en la salud pública, en la recuperación del Estado, que está en contra de la discriminación, del racismo, del clasismo, y por el otro, y agrego además, porque sé que ahorita además es un tema que vamos a tocar, es un grupo organizado muy importante de feministas que estamos con el presidente. Quizá el único grupo organizado de feministas está con Morena y con el presidente. La diferencia radical con el antiobradorismo es que no existe un proyecto de nación más allá de la restauración del neoliberalismo que aglomera al otro lado. Entonces, sí considero que será una marcha muy bella, muy alegre, de mucha, pues quizá nostalgia, porque no sé si sea la última vez que el presidente vaya a marchar, y eso pues por supuesto es nostálgico, pero definitivamente algo muy poderoso para quienes creemos en este proyecto de nación y demostrarlo con amor, alegría y sin esas consignas de racismo, clasismo, que yo sí hago un llamado a todos nuestros compañeros, compañeras, pues que pensemos en que esa es una de las lecciones más grandes de esta revolución de las conciencias, y es que no hay lugar para ese tipo de discriminaciones, de racismo, de clasismo que vimos del otro lado, de este lado, pues puro amor y acompañamiento, mi querido Vicente y mi querida Sofía. Así es, agregando a lo que está mencionando Renata, Sofía, muchos catalogan esta marcha como la del ego del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero buscan desestimar el gran impacto que creo yo tendrá hacia el futuro, porque en el 2024 el presidente se retira. Y si retoma la gente del movimiento, la gente que quiere la transformación, las calles, ahí es donde están en aprietos en la oposición. Y creo que esa es la gran intención del presidente, de recordarle a la gente, de recordarnos lo importante que es mantenernos en la lucha, que no se cristalizó necesariamente con la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente, ni que acaba con su mandato en el 2024. No sé cómo lo veas, Sofía. Sí, a mí me parece que esta marcha va a ser una marcha sin precedentes, ¿no? No solamente es la celebración del cuarto informe de gobierno del presidente, que cabe recordarle a la oposición que en los 3 años que ha dado un informe nos hemos aglomerado en el Zócalo para celebrar la toma de protesta del presidente y la alegría que nos causa. Y pues bueno, va a ser una sin precedentes porque es no solamente la celebración de los 4 años de gobierno y de grandes avances que hemos hecho en este gobierno, y como ya mencionaba Renata, pues es también hacerle frente a estas expresiones que hemos visto del racismo, el clasismo e incluso el machismo, y que tanto daño le han hecho al país, ¿no? Creo que esto es también una forma de demostrarle a
a la población que hace falta seguir y continuar con la organización porque estas muestras, estas fuerzas políticas de la extrema derecha no dejan de existir en el país, ¿no? Creo que esta es entre una reflexión y también, como tú mencionabas, pues una forma de llamar a la gente a que siga activa, que siga en las calles, a que no crea y que creo que muchos y muchas lo tenemos bien presente, que no se acaba con el triunfo del presidente o igual el triunfo en el 2024, porque todavía nos quedan muchas más cosas por hacer. Apenas ahorita empezó la transformación de México en el 2018, pero vamos a continuarlo y creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? También creo que es una forma de evitar que se estanque el movimiento, ¿no? A los compañeros y a las compañeras les hace falta también recordar que las calles son también una forma de hacer presencia, pero también de concientizar a la gente que esté viendo, ¿no? De hacerles ver que hay una gran cantidad de apoyo a esta transformación y también de comunicar, ¿no? También las marchas sirven para eso, para comunicar, para dar un mensaje y hacerle frente a pues ciertas cosas que hemos estado viviendo en el país, ¿no? A mí me parece que va a ser pues súper importante ver que haya tanta gente de tantas partes del país, que seguramente la cobertura de los medios pues tradicionales vamos a ver esto de que venimos en camión, que venimos de otros lados del país, que somos acarreados, pero se les va a olvidar que hemos hecho eso desde hace mucho tiempo, no por querer tener un viaje a la Ciudad de México o porque querramos lonche, sino porque estamos convencidos de que los principios y los ideales que hemos aprendido en el obradorismo, como son la igualdad, la democracia, la justicia social, es algo por lo que queremos luchar y por lo que luchamos todos los días, incluso a pesar de que se haya ganado el gobierno federal en el 2018. Seguimos luchando porque haya democracia en el país, porque haya justicia social, porque haya igualdad en todos los rincones de nuestros territorios y que sigamos pues encontrando nuevas formas de representar a la gente y de mejorar el país, ¿no? Porque al final nuestros principios y nuestros ideales nos lo han mandado y lo vamos demostrando conforme vamos transformando el país, ¿no? Así es. Oigan, por cierto, de llamar la atención que sigan tan interesados los medios extranjeros, los medios internacionales en las campañitas en torno a Andrés Manuel López Obrador. De hecho, el presidente dice en la mañanera que es timbre de orgullo que el New York Times, el Washington Post lo calumnien. Y creo que se ve muy mesurado el presidente cuando habla de calumnias. Es toda una campaña desde este Washington Post en el que escriben los León Krause y los Carlos Loret de Mola, y en el Washington Post en el que hablan de si México ya va rumbo a la venezolalización. Bueno, por ahí va la cosa, mi querida Renata Turrent. Totalmente. No, a mí me gustaría tratar de responder esto recordándole a la gente que el New York Times fue de los medios de comunicación internacionales que estuvieron defendiendo y aplaudiendo y matizando la invasión, múltiples invasiones que ha hecho Estados Unidos, ¿no? Ellos estuvieron a favor de la guerra de Irak. Entonces no sorprende que tengan un enfoque, una línea editorial intervencionista, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una estrategia de política exterior distinta dependiendo con el país con el que esté tratando. Es claro que su intervencionismo en Medio Oriente o en otros países del mundo va a ser muy distinto a con su país vecino, que es México, ¿no? Entonces, eso no significa que Estados Unidos no haya intentado toda la vida intervenir en nuestra política interna. Eso es obvio que lo hace, todos lo sabemos, ¿no? Siempre lo ha hecho. Y que por primera vez en décadas existe un presidente que abiertamente dice, a ver, podemos negociar, somos vecinos, somos naciones amigas, tenemos muchos intereses en común, no nos vamos a pelear, por supuesto, con Sansón a las patadas, pero
somos una nación soberana y necesitamos que respeten nuestra soberanía energética, nuestras decisiones de seguridad pública, nuestras decisiones de política interna. Y eso no le ha gustado a los gringos porque llevan, en específico en el periodo neoliberal, teniendo una injerencia en la política interna mexicana tremenda. Entonces, los medios de comunicación en todo el mundo, pero por supuesto estos grandes medios de comunicación estadounidenses o europeos, pero en este caso estamos hablando del Washington Post y del New York Times, que son estadounidenses, bueno, son brazos brazos políticos de los estadounidenses, del gobierno estadounidense, ¿no? A veces, en específico, estos dos quizá les sirven más a los intereses de los demócratas, que hoy gobiernan la Casa Blanca, pero bueno, también los republicanos tienen sus medios de comunicación que hacen este tipo de políticas. Sin embargo, tanto republicanos como demócratas, si en algo coinciden, es en su política de injerencia en otros países, ya sea directa, como lo hacen en algunos países de Medio Oriente, o más indirecta, como lo hacen en Latinoamérica, ¿no? Digo, indirecta entre comillas, porque luego tenemos casos como el de Bolivia, que ahí andaban casi en primera fila, ¿no? Pero bueno, si en algo logran coincidir los demócratas y los republicanos es en esta política pública de tratar de estarse metiendo en los asuntos internos de todos los países, y no sorprende que el Washington Post o el New York Times lo hagan, sobre todo, repito, cuando tienen un historial de haber defendido invasiones militares en otros países, ¿no? Ahora, lo que sí es nuevo y es distinto es que exista una respuesta política como la que da el presidente en las mañaneras, donde incluso los llamó pasquines porque están comportándose como tal, con todo respeto, ¿no? No dudo que haya grandes periodistas en esos medios y que hagan buen trabajo de investigación en algunas cosas, pero de que están haciendo política en este caso y en muchos otros también, no cabe duda, como casi cualquier medio de comunicación corporativo prácticamente no, en realidad es que no puedo pensar en ningún medio corporativo de comunicación que no haga política, ¿no? A mí lo único que a mí me gustaría agregar en este punto, más allá de el gusto que me da ver a un presidente defendiendo nuestra soberanía y nuestras decisiones de política interna con grandes medios de comunicación que tienen presencia en todo el mundo, es que sería muy bueno que estos medios de comunicación, así como son relativamente transparentes, y eso es algo que yo le reconozco a los medios estadounidenses, en decir, nosotros le llaman el endorsement en Estados Unidos, nosotros estamos incluso en las primarias, ¿no? En las elecciones primarias de los demócratas, dicen, me parece que el New York Times el año pasado, cuando hubo elecciones internas de los demócratas, estaba con Elizabeth Warren, ¿no? Una de las candidatas, ni siquiera estaba con Joe Biden. Entonces son muy transparentes en qué candidato o candidata están apoyando, y bajo esa premisa de transparencia, pues ellos hacen su línea editorial, y eso me parece muy sano para una democracia. Ahora, ojalá que también lo hicieran con otros temas, ¿no? Y que también dijeran, nosotros estamos abiertamente por una política intervencionista de los Estados Unidos porque creemos que es mejor que Estados Unidos domine el mundo de la manera en la que lo ha hecho a que la acabe dominando China. Perfecto, puedes estar a favor o en contra, pero por lo menos uno ya sabe en qué línea editorial se están parando en cuanto a política exterior, y no se está leyendo esto desde otros lados del mundo como si fuera un reportaje meramente periodístico y no una intervención política por parte de un gran medio de comunicación que tiene presencia en todo el mundo. Entonces, ojalá que tuvieran esta honestidad, pero sí recordarle a la gente que tanto en México, así como funciona el Universal, el Reforma, así funcionan también los medios de comunicación allá. Lo que pasa es que son medios de comunicación que tienen presencia en todo el mundo, y entonces no solamente tienen posturas políticas y hacen política en Estados Unidos, sino también en otros países. Entonces, como tú ya bien decías, no es casualidad que en el Washington Post escriba Loret de Mola, de repente me parece, pero que León Krause tiene ahí su columna constantemente, etcétera. Hay que leer a quién llaman en el New York Times, en el Washington Post, para saber
que la manera en la que están entendiendo la política mexicana, pues es muy sesgada y están representando en realidad una porción minoritaria del electorado mexicano, ¿no? Porque están representando esta oposición que pues es aproximadamente un 30% a lo mucho, ¿no? Del electorado, cuando en realidad no están reflejando la realidad del país, donde hay un 70% que apoya el proyecto que apoyamos el proyecto de transformación. Entonces eso me parece muy deshonesto. Y yo nada más para cerrar les voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo tuve la oportunidad de que escuché un podcast que es, la verdad es muy bueno, del New York Times, que se llama El Daily, y yo lo escucho para saber un poco lo que está pasando en Estados Unidos, en media hora donde te explican el tema más importante del día. Hicieron cuando estaba echándose para atrás Roe versus Wade, que era fallo de la Suprema Corte donde permitía el aborto a las mujeres y lo estaban echando para atrás, hicieron un reportaje de unas organizaciones de la sociedad civil en Guanajuato, aquí en México, que ayudaban a las mujeres a ya sea venirse acá a México o les enseñaban cómo tomarse el misoprostol para abortar. Y si bien creo que el reportaje estaba muy bien hecho y todo, pues yo les escribí a decirles, está muy bien su reportaje, pero también sería importante que mencionaran el modelo de aborto que se hace en México, ¿no? Que es gratuito, seguro, no se ha muerto ninguna mujer, etcétera. Y sí me contestaron, no sé por qué, pero sí me contestaron, y yo tuve la oportunidad de hacer la traducción. Y ya que entrevistaron a la secretaria de Salud de aquí de la Ciudad de México, que es el modelo pues más antiguo de interrupción legal del embarazo y más exitoso, y se ha usado no solamente en otros estados de México, sino en otros países de Latinoamérica, etcétera. Y para mi sorpresa, cuando leo después la traducción, pues sí mencionan algunas cosas importantes, pero siempre como tratando de cuidar, no, digamos, reconocer el trabajo tan importante de apropiación de derechos y sobre todo de rectoría de la salud pública que se tiene aquí en la Ciudad de México y en otros estados donde gobierna Morena, y donde se está dando este servicio de manera gratuita y de manera segura. Un poco me pareció curioso que a pesar de que la doctora Oliva, que es la secretaria de Salud de la Ciudad de México, insistió en la importancia de la recuperación del Estado, de este proyecto de la 4T, esa parte no fue incluida, ¿no? Entonces, nada más un poco como para ejemplificar que los medios de comunicación de otros países, pues claro que también tienen sus sesgos políticos y que hacen política con sus medios de comunicación. También hay que decir que hay que prepararnos para lo que se viene, mi querida Sofía, porque el presidente hoy en la mañanera confirma que en los primeros días de enero del próximo año vendrán a México Justin Trudeau y Joe Biden, y pareciera que el modus operandi no han aprendido a leer al presidente Andrés Manuel López Obrador y asumir que no les ha funcionado, pero quieren ablandar a periodicazos al presidente a la hora de las negociaciones. Solo porque soy muy mal pensado, lo dejo sobre la mesa, querida Sofía Lamero. Sí, por supuesto, y además llama mucho la atención que le quieran dar periodicazos con medios que tienen un corte editorial, como ya explicaba perfectamente Renata, que es muy claro, que es obviamente opositor a cualquier tipo de soberanía de los países latinoamericanos, pero que le quieran dar periodicazos al presidente que tiene mayor aceptación en todo el continente americano, ¿no? Incluso más que la de Joe Biden, y no digamos la de Justin Trudeau, que de por sí ya está en los suelos, está súper decaída su credibilidad, su aceptación en Canadá. Y bueno, Joe Biden no ha tenido una amplia aceptación incluso por aquellos que se identifican en el lado demócrata, sus acciones no han respondido tanto, ¿no? Y creo que también es interesante que la oposición, a mí me parece sospechosamente, aparecen estos siempre artículos de opinión que se dan publicidad por todos los medios y todos los elementos de la oposición o de los medios tradicionales, y es que pues se les olvida que en Estados Unidos también hay un interés por ganar el electorado mexicano, ¿no? Y ese electorado mexicano mayoritariamente está a favor del presidente, ¿no? Se ha demostrado también en encuestas que la población mexicana que es residente en Estados Unidos
está a favor de Andrés Manuel, del presidente, lo acepta y están contentos con las políticas que ha implementado el gobierno del presidente, el gobierno federal, y pues ya les ha hecho un par de veces pues no la advertencia, pero sí el comentario de decirles que pues tanto republicanos como demócratas pues deben de empezar a respetar y aprender a respetar las decisiones que hace México, que además pues es México con el respaldo popular, o sea, no es cualquier cosa, no es como antes que solamente era el gobierno y la élite mexicana de la política, sino es el gobierno de México con un respaldo popular que no es poca cosa, ¿no? Entonces creo que este elemento se le olvida a la oposición y llama mucho la atención porque pues creo que se enfocan en hacer este tipo de presiones antes que en convencer pues a un electorado o a la población de que lo que proponen pudiera ser benéfico o no, ¿no? Y creo que esto llama también mucho de cómo ellos deciden operar y cómo deciden pues manifestar sus expresiones políticas, ¿no? Mi querida Renata, mi querida Sofía, en la última ronda para cerrar esta mesa de diálogo, no sé si ustedes lo leyeron de la misma manera, pero hay algunos que consideramos que, híjole, hubo un intento de sembrar la idea de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está haciendo lo suficiente para proteger a las mujeres. Una reportera por ahí le reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador que siga aumentando la violencia contra las mujeres, y sé que es un tema que a ustedes les interesa, les importa y les ocupa. Renata, ¿tú qué piensas de esto que se dio en la mañanera? Sí, bueno, a mí me gustaría decir que ojalá que las y los reporteros que tratan de traer este tema tan delicado y tan doloroso a la mañanera, que es importante, por supuesto, que se traiga y que se hable, pero que sí lo hicieran desde un lugar de un poco más honestidad o más preparación, ¿no? Porque no sé si es que la manera en la que llevan los datos es porque no saben cómo se miden o cómo se medían los feminicidios, y ahorita me meto a ese tema muy, muy brevemente, o porque de plano pues es mala fe. Pero a mí me gustaría decir dos datos importantísimos. El primero es que no fue sino hasta 2018, marzo de 2018, que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública en ese momento, se homologó la manera en la que se recogían los datos de las fiscalías locales para recuperar o para aglomerar los datos de feminicidios. Recordar que los feminicidios son delitos que se persiguen, se investigan, se castigan a nivel local, no a nivel federal. Entonces, lo que sucede es que las fiscalías locales envían la información a al secretariado para que se aglomere toda esta información y después se pueda publicar. Pero no había una metodología homologada, es decir, no, unos mandaban de una forma, otros mandaban de otra, antes de 2018. Entonces, no tenemos datos confiables de feminicidios antes de 2018, no existen. Otro dato importantísimo, no fue hasta 2020 que todos los estados de la República tipificaron el delito de feminicidio como tal en sus códigos penales locales. Es decir, antes de 2020 estaban nada más 30 entidades federativas con este delito tipificado en sus códigos penales. Entonces, hasta 2020 pasó en Baja California y en Chihuahua. Entonces, déjense ustedes, en 2018 estaba homologado y recibíamos la información de 30 entidades federativas, pero no fue sino hasta 2020 que se sumaron estos últimos 2 estados donde antes no se había tipificado, por lo tanto te mandaban como si hubiera 0 feminicidios, cosa que es obvio que no, y mucho menos en Chihuahua, ¿no? Que no existía, bueno, en ningún estado en realidad, desgraciadamente. Entonces, hasta 2020 en realidad tenemos con precisión qué es lo que está pasando en cuanto al número de feminicidios. Y eso es importante decirlo porque si tú ves la gráfica de los feminicidios, que ellos la muestran justo a partir de 2018, hay un incremento
toca pico en agosto de 2021 y a partir de ahí empieza una disminución muy importante. Entonces, claro que hay muchísimo camino por recorrer, pero lo que me parece que no ayuda a un tema tan doloroso y tan delicado es no expresar con honestidad o con preparación esta cuestión de desde cuándo se empiezan a medir los feminicidios, para poder así entonces evaluar una política para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Ahora, regreso a este punto importantísimo, que es que los feminicidios se investigan, se persiguen y se castigan a nivel local. Entonces, en realidad, quien tiene más herramientas para disminuir los feminicidios son los gobiernos locales, en específico las fiscalías, ¿no? Por supuesto, y bueno, no en específico, porque en realidad es que sí creo que hay una cuestión de un trabajo conjunto en cuanto a la fiscalía y el ejecutivo local, porque una cosa es lo que puede hacer la fiscalía cuando desgraciadamente ya sucedió el feminicidio, pero otra cosa muy importante es lo que puede hacer el ejecutivo con programas de prevención, ¿no? Previa a esto. El ejemplo más claro, y este es otro tema que me cuestiono, ¿por qué no, cuando se habla de feminicidios, no se lleva este tema a la conversación? Es el modelo de la Ciudad de México, que es el modelo más exitoso de toda la República. En realidad es que tendría que ser un tema, y yo me disculpo porque siempre lo parezco yo caja repetidora, pero es que en verdad lo que ha hecho la Fiscalía con las abogadas de las mujeres, la fiscal de aquí en la Ciudad de México, Ernestina Godoy, en colaboración con el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum, es tener abogadas de las mujeres, y desde el Ejecutivo se abre una alerta de género que es autoproclamada, no es esa alerta de género de gobernación, que con todo respeto no ha funcionado en ninguno de los estados donde está abierta. Y esta alerta de género autoproclamada tiene 11 acciones específicas, entre ellas que las mujeres no se tengan que salir de su casa cuando hay un violentador, existen lunas, que son estos espacios de recepción de mujeres cuando están en problemas de violencia y se les dan programas, y todo esto ha disminuido la violencia en contra de las mujeres, los feminicidios y las muertes violentas en 18% y 27% respectivamente, es decir, 18% los feminicidios y 27% los homicidios dolosos. Entonces, claramente hay algo que se está haciendo correctamente en la Ciudad de México, que otras entidades federativas, si bien quizá no se puede todo replicar así como si fueran los mismos estados, porque hay diferencias importantes en nuestro país tan amplio, pues claro que hay algunas lecciones que se pueden aprender, y que es curioso que cuando se habla del tema de los feminicidios no se hable de uno de los gobiernos de la 4T que está haciendo un gran trabajo al respecto. Y para cerrar nada más, sí hay cosas también que hace el gobierno federal, en específico en las mesas de coordinación de todas las mañanas que se replican en todos los estados. Ellos colaboran en esta coordinación de las autoridades locales para que, y cuando se necesita ayuda, el gobierno federal mediante la Guardia Nacional también puede prestar ayuda en materia de coordinación, repito, porque estos crímenes son a nivel local. Pero también se ha hecho mucho trabajo en esta coordinación con organismos como la ONU Mujeres, donde ayudan a que todas las investigaciones que se puedan llegar a hacer en los estados que quieran colaborar con el gobierno federal, pues tengan perspectiva de género, y eso es algo importante, una aportación importante del gobierno federal para que los estados puedan hacer un mejor trabajo en la persecución de estos delitos, mi querido Vicente y mi querida Sofía. Y nada más para que vean cómo el tema de la violencia, no solamente el tema de la violencia contra las mujeres, lleva a muchos a colgarse de estos temas, creo que con gran irresponsabilidad. El ejemplo de Jorge Ramos desde Estados Unidos. Dice Jorge Ramos en Twitter: me piden comparar la violencia en Estados Unidos con la de México. En 2021 hubo 22.900 asesinatos en Estados Unidos, de acuerdo al FBI, y 33.321 en México. Y eso que la población en Estados Unidos es casi 3 veces mayor. Aquí llevamos 3 masacres en una semana, espantoso, pero aún así México es más violento. Hágame usted, perdón por lo que voy a decir, Renata, Sofía, hágame usted el pinche favor. Y bueno, hablando de politiquería, Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, hace una hora: vivimos en un México donde 11 mujeres son asesinadas cada día.
donde las violaciones, acoso y agresiones son una constante. Necesitamos un gobierno que deje de minimizar el incremento de la violencia contra ellas y trabaje en serio por cambiar esta terrible realidad. Hashtag Día Naranja. Sofía Lameiro, para cerrar, tus reflexiones, tus opiniones, tus comentarios. Bueno, a mí me parece que hemos visto durante estos 4 años de gobierno del presidente Andrés Manuel, que se ha utilizado el tema de las mujeres de manera escandalosa y sobre todo como golpeteo político. Y eso es una tristeza porque por primera vez estamos hablando del tema de las violencias de las mujeres con seriedad en medios de comunicación o incluso en otros espacios de toma de decisiones, con tanta, pues que se habla más, ¿no? Pero se usa simplemente para el golpeteo político, lo cual me parece que es una tristeza porque no se está buscando con la seriedad suficiente las posibles soluciones, ¿no? Por eso vemos estos casos de, por ejemplo, Marco Cortés queriendo hablar y defender a las mujeres cuando su partido político y uno de sus presidentes inició una guerra contra el narco que no solamente elevó el número de asesinatos, desapariciones y desastres de seguridad en el país, sino que también afectó considerablemente la vida de las mujeres, ¿no? Obviamente se aumentaron también los feminicidios y no hablemos también de lo que sucedió con el tema de las desapariciones, la prostitución, la trata de blancas que hubo en México y que aumentó gracias a la guerra contra el narco, ¿no? Entonces, pues bueno, es una pena que veamos este tipo de uso político del tema de las mujeres con los diferentes actores de las fuerzas políticas de México, pero creo también vale la pena hacer una reflexión, al menos por parte del movimiento feminista, sobre a quién le corresponde qué cosa, ¿no? Y esto es importante que se haga desde el movimiento feminista, porque también nos da dirección para hacia dónde tenemos que generar nuestras demandas y también identificar qué es lo que está fallando en la estrategia para atender la violencia contra las mujeres, ¿no? Para mí es sumamente importante que, pues como ya habló Renata, se identifique que sí hay una estrategia por parte del gobierno federal para atender los feminicidios. Esto es importantísimo, el tema de que se homologue el feminicidio y que en todos los estados se esté catalogando de la misma forma, porque es algo que no pasaba y que es increíble que durante más de 30 años o bueno, no digamos de 30 años, ¿no? Supongamos que desde el 2006 que hubo el aumento tan significativo, desde el 2006 hasta el 2019 no se logró homologar el delito del feminicidio, ¿no? Y no es cosa menor, ¿no? Bueno, se logra esto y también se está atendiendo en las mesas de seguridad. Hay una estrategia también para atenderlo y para no pasarlo por alto, porque no solamente se trata de contarlos, pero también creo que hay otra cosa que se pasa por alto y pasa también con lo de los homicidios, ¿no? Y es el tema de las fiscalías locales, ¿no? Que lo hemos insistido una y otra vez, que las fiscalías locales tienen la responsabilidad de la investigación de los homicidios y los feminicidios, ¿no? Y si vemos corrupción en las fiscalías locales, no va a haber forma de que se pueda atender este tipo de violencia, ¿no? Lo vemos en las 5 entidades más violentas del país que tienen problemas justamente en sus fiscalías porque los gobiernos locales, los gobiernos estatales se rehúsan a entrarle con seriedad a atender a lo que está sucediendo en las fiscalías, ¿no? Que como en el caso de Jalisco, ¿no? Que ya han aceptado que hay elementos del crimen organizado dentro de la fiscalía, ¿no? Pero creo también hay otra cosa importante, porque no solamente se trata de las fiscalías en el tema de los feminicidios, sino de las instituciones locales que están encargadas de proteger a las mujeres. En la mayoría de los casos de feminicidios ya hay una denuncia por parte de las mujeres que están siendo violentadas y que esa denuncia, por alguna causa, las instituciones locales no le dan el seguimiento adecuado, ¿no? Ya sea en el DIF, ya sea en las fiscalías de atención especializada para las mujeres, en las miles de instituciones que en diferentes estados existen y no están funcionando, ¿no? Entonces, creo que es importante que se identifique esto desde el movimiento feminista y que en esta exigencia, porque el 25 de noviembre es muy importante para la exigencia y para el movimiento, para acabar con la violencia de las mujeres,
pues hay que identificar quiénes tienen esa responsabilidad. ¿Quiénes tienen? Bueno, desafortunadamente estamos perdiendo la comunicación con la querida Sofía Lameiro, cosas de la conexión de internet. Vamos a ver si logramos reconectar para que cierre sus planteamientos y podamos darle también cierre a esta mesa de diálogo con Sofía Lameiro y la querida Renata Turrent. Vamos a ver si logramos nuevamente la conexión. Sofía, te perdimos unos segundos, pero seguimos escuchando tu planteamiento para cerrar. Sí, una disculpa. Pues bueno, nada más cerrar con el tema de que faltan muchas instituciones en el ámbito local, tanto el municipal, que es el de primer contacto, como el estatal, para que mejoren sus estrategias, mejoren sus políticas y sobre todo mejoren la atención que deben de tener a las mujeres que denuncian que están viviendo violencia, ¿no? Y que también recordar que pues hace falta también una estrategia en conjunto. Ahora sí que esta parte de trabajar en conjunto que se está iniciando y obviamente pues es una solución que se va a construir a largo plazo, porque el problema de las mujeres, de la violencia que enfrentan las mujeres, pues no solamente corresponde a lo que puedan hacer las instituciones públicas, sino también cómo se denuncia, qué tanto las mujeres pueden salir de esos círculos de violencia, qué tantos elementos tienen de conocimiento para entender pues que lo que viven es violencia, todo esto que hace falta y que justamente pues tenemos que empezar a trabajarlos, ¿no? Creo que se ha empezado por parte del gobierno y se ha demostrado que hay un compromiso por atender a las mujeres, pero pues también creo que pues debemos de, pues no dejar de presionar, porque creo también que es un derecho el continuar presionando y también una de las cosas que mantiene tan presentes al movimiento feminista, pero también creo que ahí hace falta, pues ahora sí que direccionar hacia dónde tenemos que poner nuestras exigencias y que no caigamos en las provocaciones pues de la oposición, ¿no? Y sobre todo de aquellos pues actores políticos que quieren utilizar como botín el tema de las mujeres, que es tan delicado para nosotras, como simplemente golpeteo, ¿no? Querida Sofía, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes, a tus trincheras, por favor? Sí, muchísimas gracias, Vicente. Muy contenta de nuevo de estar aquí contigo, con Renata, con toda tu audiencia. Me pueden encontrar en Twitter como Sofía No Sabía o en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Te agradezco, Sofía, por llegar a la cita con la audiencia de Sin Censura. Querida Renata, pidiéndote que nos saludes también a Renatitititita. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, a tus espacios, para que te vean, te escuchen, te lean? Sí, mi querido Vicente, a mí me encuentran en @rturrent, en Instagram y en Twitter, y los miércoles en el Aquelarre en Capital 21 a las 10 de la noche. También recomendarles leer Sentido Común, que ahora acaba de salir el nuevo número, que es de educación pública y está buenísimo. Y sobre todo nos encuentran el 27, este domingo 27 a las 9 de la mañana en la marcha, para que todos y todas las personas que puedan venir, vengan. Creo que va a ser una fiesta hermosa y ojalá que nos podamos encontrar y abrazar allá. Me va a dar muchísimo gusto conocernos en persona y mandarte un abrazo a ti, a mi querida Sofi y por supuesto a todo el equipo de producción, a mi querida Ceci también. Muchísimas gracias por todo y por el espacio, mi querido Vicente. Un abrazo para ambas, Sofía Lameiro, Renata Turrent, hablando con nosotros sin censura. Y quiero tomarme unos